Se inició la grabación. Ok, va de nuevo. Nos quedamos en esta parte de la hoja de Excel que corresponde al cálculo de la poligonal. Este cálculo de la poligonal es muy importante. De aquí ustedes sacan la información necesaria y suficiente para poder trabajar la radiación. Entonces, ahora vamos a ver, deberíamos hacer la práctica. No se puede, y es frustrante, porque van a tener que utilizar mucho su imaginación, señores, para poder desarrollar el resto de esto de aquí. Entonces, tenemos esto. Okay. Mover mi plataforma. ¿Listo? Bien, una vez que ustedes tienen, y atiendan esta parte es importante, una vez que ustedes tienen calculado su poligonal y puestas las coordenadas de la poligonal como corresponde, correcto, como corresponde, en papel, o sea, en el plano, ustedes, una vez que ya saben que su poligonal es ajustado lineal y angularmente, bueno, en este orden, angular y linealmente, una vez que ustedes han comprobado eso, entonces ustedes pueden salir a campo a tomar datos de radiación. ¿Qué es la radiación? Pues la radiación es tomar datos desde cada una de las estaciones hacia la estructura que ustedes querían medir. ¿Ok? Yo a la estructura que teníamos dentro de nuestra poligonal le he puesto estos puntos, P1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, punto 10, punto 11 y punto 12. ¿Ok? He puesto esa nomenclatura para identificar que son puntos de visuales que estoy midiendo hacia la estructura. Ahora bien, ventajas de una radiación que se hace posterior a la poligonal. No necesito estar en un orden. Yo puedo hoy levantar desde la estación 1 los puntos que he marcado aquí. Ya les voy a mostrar el por qué. ¿Ok? Estos puntos de aquí, que son las visuales, al punto 12, el punto 1 está más abajo, el de acá. Esa es la visual del punto 1, esta es la visual del punto 2, esta es la visual del punto 3 y esta es la visual del punto 4, que puedo leer desde la estación 1. Recuerden que aquí estaba mi E1, ¿no es cierto? Pero no necesito llevar un orden porque es mi poligonal y ese es el motivo por el cual las estaciones deben ser inamovibles en el tiempo. Yo sé que nadie me ha pateado las estaciones, peor aún, nadie me va a mover el clavo que puse con epóxico y la arandela, el clavo topográfico que puse, nadie, así pase un carro por encima no me lo va a mover, a menos que saquen el adoquín, lógicamente. Y eso sería ser demasiado, tener demasiada mala suerte para decir, oh, me sacaron justo ese adoquín. Entonces, yo puedo ir a la estación 3 a tomar datos de la estructura. Lógicamente, tienen que seguir, cuando se hace la radiación, tienen que seguir el mismo orden de alineación del trabajo. ¿Y a qué me refiero con eso? Si yo hice mi trabajo E1, E2, E3, E4, voy en este sentido, E1, E2, E3, E4, y voy a trabajar, la primera radiación que hago es la radiación de la estación 3. Entonces, originalmente cuando yo hice mi trabajo en la estación 3, me alineé o enceré en la anterior, en la 2. Así que debo hacer exactamente lo mismo. Debo encerar el instrumento en la estación 2 para poder leer los ángulos con respecto a la estructura. Correcto. No sé si eso está claro, jóvenes. Jóvenes. Contesten, si no. Sí, contesten, si no, les tomo lección por no contestar. Entonces, ¿qué resulta? ¿Cómo va a quedar esto? Ustedes vayan haciendo, yo les voy a dictar los valores para que ustedes tengan claro qué es lo que va a suceder ahora. Y entonces ustedes van a hacer una planilla que se va a llamar una planilla
de radiación. Desde estación, igualito que la planilla de la poligonal, puntos, ángulo horizontal por derecha, el HR, está escrito de manera horrible, distancia y observaciones. Las observaciones no las voy a poner. Entonces resulta que yo estoy en la estación 1 trabajando, estoy aquí parado con el equipo aquí. Y esto es muy importante. Cuando yo me pongo en la estación 1, ¿dónde debo encerar? Con el norte. Correcto, Daniela, con el norte arbitrario en este caso. Y el ángulo de encerado es 0 grados, 0 minutos, 0 segundos y una distancia que no me interesa. Pero ya no voy a tomar a la estación siguiente los puntos, porque esta es una planilla que se hace después, cuando ya comprobamos que nuestras estaciones están bien, sino que ahora voy a medir desde la E1, parados aquí, en este punto, pues yo puedo observar el punto 12 que le puse al edificio, puedo observar el punto 12, el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. El punto 5 ya no lo puedo observar porque lo estaría observando a través de la estructura, entonces no puedo. Imposible, pero el punto 12 sí lo puedo observar. Entonces, en esta planilla se pone en el orden de observación. En este caso, el primer punto que veo es el punto 12, el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. ¿Correcto, jóvenes? Yeah. Profe, y con el punto 12 no sería más fácil desde otro punto. ¿Desde dónde? Desde como el punto, o sea, como digo, ahí la voy a poner, a ver, ahí. Como que sería del E4. A ver, voy a poner los nombres déjame borrar para que puedan visualizar mejor. Déjame borrar esto. Y esto de aquí, que estas manchas que hice aquí. Ok, y voy a prender las estaciones. Ahí está la E1, E2, E3, E4. Y perdí lo que había hecho anteriormente. No importa. Ok, yo tengo estas líneas de aquí, que son las visuales. Las voy a poner con otro color. Las voy a poner... Creo que ahí está mejor. Se ve mejor. En celeste. Ok. Yo desde la E1, encerado en el norte, puedo ver el punto 12 si raspaba. Con las completas pasa por encima de la pared, pero lo veo. El punto 1, que es de esta esquina. El punto 2, que es el de acá. El punto 3 y el punto 4. Daniela, me decías que si el punto 2 lo podría ver mejor desde otra estación. ¿Desde qué estación? No, decía el 12. Soy Erika, por si acaso. Ah, perdón, Erika, perdón. Es que se quedó marcado el cuadrito de Daniela. Ok, Erika. ¿Desde dónde lo podrías ver mejor? Según tu criterio. El punto 12 no se vería mejor desde el E4. Sí, el punto 12 se puede ver mejor desde el E4. No hay ningún problema. Las coordenadas que se calculan desde el punto 12 o las coordenadas que se calculan las coordenadas del punto 12 calculadas desde la E1 o las coordenadas del punto 12 calculadas desde la E4, si el trabajo está bien hecho, deben ser las mismas. ¿No hay alguna preferencia para decir mejor lo hago con este punto o con este punto? Sí. La primera condición, y lo dije en el paralelo 1, se los repito a ustedes, y gracias por preguntarme, porque si no luego se me va el tren. Ya los viejitos nos olvidamos de las cosas. Es que traten de leer la mayor cantidad de puntos desde la estación 1, porque hay una condición de cálculo que ya la van a ver más adelante. Por eso es que puse el 12 desde la estación 1, de una vez. Sí, de una vez. ¿Lo puedo hacer desde la E4? Sí. ¿Es mucho mejor porque tengo mejor visual? Sí, es verdad.
porque con la estación 1 al punto 12 casi va raspado a la pared, o sea que casi no lo alcanzo a leer. Correcto. Pero sí, se puede hacer desde la E4, no hay ningún problema. Y si es así, la estación 1, desde la estación 1 yo tendría, ya no desde el punto 12, sino que el primero que leería sería 1, P1, P2, P3, P4. Dígame, Luis. Disculpe, profe, por interrumpir. No, tranquilo, no Quiero pasa nada. preguntarle No, a mí no me si hay... preocupa. O sea, a mí no me molesta que me interrumpas, ¿sí? O sea, no, sigue. No, Es es que que las me surgió una interrupciones a mí pregunta. no me generan ningún problema. No, mentira, te estoy molestando, dale. Es que me di cuenta que todos, la estación E1, E2 y E4 tienen sus respectivos puntos, pero hay una razón particular por la que la E3 no simboliza ninguno. Sí. Lo hago a propósito dentro de este cálculo. Sí. Lo primero es, traten de hacer la menor cantidad de radiaciones. Y les explico el por qué. Y gracias por la pregunta. Yo desde la estación 1, lo voy a marcar con la pluma, por si acaso va a salir un desastre. Ya volvió la información. Ok, miren, desde la estación 1, yo puedo leer nada más que 1, P2, P3, P4. Desde la estación 2, yo podría leer P5, P6, P7, P8. Correcto. Desde la estación 3, yo podría leer muy bien P9 y P10. Y desde la 4, yo podría leer solo 11 y solo 12. Lo que significa que la estación 1 tiene esta radiación, la estación 2 tiene esta radiación, la estación 3 tiene esta radiación y la estación 4 tiene esta radiación. Por cada radiación que yo hago, tengo que hacer una planilla de cálculo diferente. Si tengo 4 radiaciones, son 4 planillas de estas de datos y son 4 planillas de cálculo. Entonces, uno en campo, si puede tomar la mayor cantidad de puntos desde la estación 1, que tiene un porqué, ya se los explico. Si puede tomar la mayor cantidad de puntos de la estación 1, bien. Segundo, si puede hacer la menos cantidad de radiaciones posible, mejor. Porque si no, por cada radiación, si de una radiación solo tengo un punto, por ese punto tengo que hacer una planilla de cálculo. Sí, está claro, por favor. Sí, profe. Entonces, tratemos en lo posible de generar mucha información desde estaciones para evitar el tener que calcular más planillas. ¿Ok? Entonces, viene los datos. Ok, ya tenemos que desde la estación 1, ¿sí? Tenemos que desde la estación 1 tenemos el norte, que nos interesa la distancia y sabemos que ese es el 0. Sea arbitrario, real o magnético, hacia el norte siempre vamos a poner valor 0 y se va a graficar hacia arriba, aunque el diseño no sea así. P sub 12, P sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 y hasta ahí. Los valores son los siguientes. Les voy a dictar la distancia primero, por favor. Les voy a dictar la distancia, vayan anotándolo, ustedes lo anotan. ¿Ok? Y tengo lo siguiente. Ok. 12 es con 61,627 metros. 61,627 metros. Esa es la distancia desde la estación 1 hasta el P sub 12. Anoten, por favor, yo no lo estoy haciendo. 61, luego me tienen que dar esos valores. 61,627. Luego tenemos a P sub 1. La distancia es 44,127. Ustedes están en la estación 1, encerraron el norte, giran el equipo, ven el ángulo y la distancia. Ok, en este caso les estoy dando primero la distancia y luego les doy el ángulo. La distancia es 44,127 para P sub 2. La distancia es 40,631, es el valor que está acá abajo, en lo último de acá de la parte izquierda. 40,631 para P sub 3
la distancia es 48,550. Y para P sub 4, la distancia es 58,756. Los ángulos en ese orden son los siguientes. 90 grados, 4 minutos 54 segundos, E1 P sub 12. 90 grados, 6 minutos 50 segundos, AP1. 115, 38, 59, AP sub 2. 116, 31, 56, AP sub 3. 122, 48, 35, AP sub 4. Preguntas hasta ahí, por favor. Un rato, profe, para copiar todos. Ok, listo. No hay problema. ¿Me avisan, por favor? El de 122 era con el E4, ¿verdad? E1, P4. El valor de acá abajo de la tabla. 122 grados, 48 minutos, 35 segundos y con una distancia de 58,756. Listo. ¿Ok? Luego, para la estación 2, que es una tabla similar, pero se pone planilla de radiación. ¿De qué estación? Estación 2. ¿Encerado en dónde? ¿Dónde encera la estación 2? En dirección a la estación 1. Correcto. Entonces, en la estación 2 tendríamos algo así. Déjenme borrar aquí. Tendríamos una planilla como esta. Pero que ahora diría estación 2. Estación 2. Encerado en E1 con 0 grados, 0 minutos, 00 segundos, con una distancia que la pueden volver a medir solo para certificar. Realmente no me interesa, solo me interesa el encerado, por si acaso. Y entonces tengo al punto P5, P sub 6, P sub 7, P sub 8 y P sub 9. Creo que no tengo ningún otro. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Y P sub 9. Voy a anotar los ángulos que les voy a dictar y las distancias que ya se les dicto en este momento, en este orden. Primero todos los ángulos para ir en orden. ¿Okay? Profe, una bien. pregunta. Pregúnteme. Esto, como usted dijo, esto es una planilla completamente distinta de la anterior. O sea, se la vuelve a hacer. Sí, es una planilla que se adjunta con la principal, que es de la poligonal. ¿Que se pueden tomar los dos datos en campo al mismo tiempo? Sí, se pueden tomar. Pero, aquí viene el pero, si su poligonal no cerró, nada de lo que levantó sirve. Por eso es que es preferible haga su poligonal y luego salga a hacer su radiación. ¿Correcto? Sí, jóvenes. Jóvenes. Sí, profe. Sí. Ok. Los ángulos en ese orden son AP sub 5, 33, 57, 11. AP sub 6, 38, 18, 31. Como si hubiéramos estado en campo levantando esa información.
AP sub 7, 65, 32, 12. AP sub 8, 69, 23, 45. Y AP sub 9, 90, 1, 14. Son los ángulos que están aquí. Ya les dicto la distancia. Pueden copiar, por favor. Las distancias serían 16.531 en el mismo orden, ¿no? 21.323, 21.156, 16.315 y 25.415. Me indican si ya tienen su planilla hecha, por favor. Bingo, profe, sí. Listo, ok. Luego igual la vamos a ir desarrollando de otra manera en la planilla de cálculo, que van a ser los mismos valores por si alguien no lo notó. Y si no, está el video que queda ahí. Desde la estación 3 no hice nada. La utilicé solo de tránsito para poder hacer la poligonal. Correcto, porque recuerden que ustedes tienen que planificar su trabajo desde antes. Ustedes ya saben de dónde van a radiar y de dónde no. Correcto. Y voy a la E4 y la E4 solo tiene estos dos valores, que sería el punto 10 y el punto 11, con un ángulo al punto 10. Ya saben que es otra planilla que se pone en planilla de radiación desde la estación 4 encerado en 3 al punto 10, que sería 17, 23, 43. Al punto 11, que sería 85, 34, 27, y con unas distancias de 19, 116 para el primero, y 19, 061 para el segundo, para el P11. ¿Ok? ¿Puedes repetir el grado de P10, por favor? Claro, 17, 23, 43. Y el otro, porfa. 85, 34, 27. Profe, y la distancia también las puede mostrar, por favor. Claro. La primera es 19.116, 19.116, y la segunda es 19.061. ¿Ok? ¿Estamos? Completos, creo. Completos. Ya no hay nada más que otra información que sacar de aquí, ya no hay ninguna otra. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Ustedes tienen esta planilla que está aquí. Correcto, es la del paralelo 4. Esta planilla que tiene sus cálculos, su corrección angular, su azimut, su rumbo. Ya saben la fórmula para el azimut siguiente, ya saben la fórmula para transformar de azimut a rumbo, saben qué son estas, el seno y coseno del ángulo, que al multiplicar por la distancia se convierten en las proyecciones, que si es al este es positiva, si es al oeste no se pone el signo negativo, pero ya se sabe que hay que restarla porque está en el sentido contrario del eje. Y se ponen las coordenadas de arranque que se utilizaron para la primera estación, y con eso se calculan automáticamente las coordenadas reales de posición ajustadas, tanto en ángulo como en distancia de las demás estaciones. Correcto, ese es el resumen de esta planilla, ¿cierto? Acá abajo tenemos nosotros los vértices, la suma teórica, lo obtenido, nuestro error permisible, nuestro error cometido, la longitud de la poligonal, el error de cierre, el error especificado y el error obtenido. Y ahí hablábamos de esos temas en la clase pasada. Ok.
¿Qué se hace para calcular la radiación? Cogen su hoja, marcamos donde dice paralelo 4, en este caso su primera hoja de la única hoja que tienen en su documento de Excel. Le ponen sobre el nombre de la hoja que yo le he puesto paralelo 4, ustedes pueden poner poligonal principal, le ponen mover o copiar, crear una copia, mover al final. Entonces, aquí tengo paralelo 4.2, que le voy a cambiar el nombre porque esto es radiación, radiación 1, la primera radiación que voy a hacer del paralelo 4. ¿Ok? Esta hoja es una copia de la hoja de acá. Si ustedes ven, no cambia en nada, ¿no? Esta la voy a mover un poco y luego voy a marcar, pero es la misma. ¿Ok? Para que vean, es la misma hoja. ¿Qué me sirve de aquí? Nada. Borro todo esto de la copia que acabo de hacer. Le quito el relleno a esto y a esto porque luego me puedo confundir. Borro estos valores de aquí. Le quito el color y los borro. Y atiendan con mucho cuidado, desde aquí, desde la 56 en adelante, que marco todo esto, lo elimino. Porque esos cálculos no entran en la radiación. Si ustedes tomaron mal un dato a una esquina o pared del edificio, están en problemas porque va a salir chueco, no precisamente porque la poligonal esté mal, porque esa sí se puede certificar. Lo que no podemos certificar es que haya usted tomado bien los datos de la radiación. Por eso, nada de eso va. Recomendación. Atiendan. Recomendación. Siempre que coja una hoja, que en este caso se va a llamar cálculo y ajuste de una radiación. ¿Ok? Usted le va a poner cálculo de ajuste de radiación, y aquí pone número 1. La radiación número 1. Ah, caray. Número 1. Ok. La radiación número 1, ¿de dónde está trabajada? ¿Desde qué estación? E1. E1. Entonces, ahí, y por favor anoten esto, y de verdad, por favor, anoten esto, porque esto es tema de examen. En las radiaciones, usted marque aquí con un color, marque el azimut con otro color, y marque el primer casillero de las coordenadas con el mismo color. De aquí en adelante, todas las radiaciones deberían tener marcado estos 3 casilleros por una condición. Y voy a hacer, antes de comenzar a llenar de datos esto, no, yo creo que lo puedo hacer así. Y va a ser la radiación 2 y la radiación 3. Pero nos vamos a quedar en este momento en la radiación. Como me indicó la compañera, pues esta es la estación 1. ¿Ok? Esta es la estación 1, desde la cual vamos a trabajar. ¿Qué puntos vamos a trabajar desde la estación 1? En orden. En orden de lectura. P12, P1, P2, P3 y P4. ¿Ok? P1, P2, P3, P4. Ok. La E1 no ponemos nada de ángulo corregido ni nada para que se le parezca acá. El punto 2, el ángulo, por favor, me dan directamente ángulo corregido, porque no se
porque es el valor neto. Se supone que no hay cómo comprobar que esté bien o esté mal, así que va directo al corregido. Me dan los valores angulares, por favor. Creo que son estos. Me indican si alguno está mal, por favor. Esto es igual. Esto. Qué joda. Me indican si alguno está mal. ¿Ok? ¿Correcto? Sí, está bien. Ya. Aquí viene. Esto se resuelve a partir de este casillero marcado en amarillo, E1. E1, usted debe preguntarse qué puntos medí desde E1, pone los puntos, qué ángulos tengo de esa medición desde E1, tengo estos ángulos. El segundo casillero, pintado de amarillo. ¿Cuál es el azimut? Y atiendan y anoten esta pregunta. ¿Cuál es el azimut de la línea anterior a la estación 1? Se supone que la línea anterior a la estación 1 no existe. No hay una línea que muera. En E1 comenzó nuestro trabajo. Por eso, ese valor no se pone. Y hay otra condición además. ¿Quién me da la definición de azimut? ¿Qué es azimut? Disculpe, ¿puede repetir? Es que se me fue el internet y no lo escuché bien. Ok. Esta pregunta que se hace para llenar este casillero de aquí es, ¿cuál es? La pregunta es, ¿cuál es el azimut? Oh, estoy escribiendo feo. Esto no. ¿Cuál es el azimut de la línea anterior a la estación? Y aquí va el número de la estación. ¿Cuál es la estación que estamos utilizando? E1. A la estación E1. ¿Cuál es el azimut de la línea anterior a la estación E1? Pero en E1 nosotros comenzamos el trabajo. E1 no tiene una línea anterior. ¿Correcto? Por eso es que en la primera estación no se llena este valor. Porque ese valor no existe. Y no existe por una sencilla razón. ¿Cuál es la definición de azimut? ¿Quién me lo dice? Es la medida angular que se toma Medida. desde el norte en sentido horario hasta la línea de alineamiento entre estaciones. ¿Ok? ¿Qué pasa si el punto 12, gracias, esa es la definición, qué pasa con el punto 12 que está acá? El ángulo fue medido así, ¿sí o no? ¿Desde dónde fue medido el ángulo del punto 12? Desde el norte arbitrario. Entonces, este ángulo, ¿qué representa para esa línea? El azimut. Correcto. Por eso es que se pide, sí, gracias Joel, sí, por eso es que se pide que traten de tomar la mayor cantidad de datos desde la estación 1 por esta sencilla razón. Voy a borrar todos esos dibujos que acabo de hacer porque el azimut de la línea E1 P sub 12, que va aquí, es este mismo valor. El azimut de la línea E1 P1 es el valor que está ahí. El azimut de la siguiente línea E1 P sub 2 es el valor que está acá.
y así sucesivamente hasta completar los 122, 48, 35, que es el último valor. No hay ningún cálculo de por medio, porque todos esos valores a esas líneas medidas hacia la estructura fueron medidos desde el cero, que era el norte arbitrario en este caso, que es el que estamos utilizando como referencia para las demás estaciones. Entonces, en las demás estaciones sí tenemos que hacer un cálculo. El rumbo de esta es sureste. ¿Cuál sería el rumbo de la siguiente? También sureste. Correcto. ¿Alguien no tiene claro eso? Por favor, pregunten. Yo les explico de nuevo, lo expliqué en la clase pasada, por eso les dije, revisen esa información. El rumbo del tercero, ¿cuál sería? Sureste. Sur. Este. Ah, no, perdón. No desconfíe de sus conocimientos. Sigue siendo sureste. El rumbo del cuarto, ¿cuánto sería? También sureste. Sureste también. Correcto. ¿Y el rumbo del último? Sureste. Correcto. ¿Para qué me sirve eso? Para saber que las proyecciones que yo tengo que llenar están en este, aquí, y en el sur, todos estos tengo que llenar acá. Correcto. El tercer punto, estas líneas amarillas que están acá, las voy a poner de otro color para no confundir con las cosas principales que tienen que llenar de entrada en una planilla. Voy a poner este color y este color. El tercer punto, el primero, saber en qué estación estamos trabajando. El segundo es poner el azimut de la línea anterior a la estación donde estamos trabajando, que en este caso no existe esa línea anterior, no se pone, solo para la primera radiación que sale desde el norte, y las coordenadas de la estación donde estamos trabajando. Entonces yo debería ir a su planilla y decir, ok, la estación 1, yo le puse estas coordenadas, entonces esas coordenadas las tengo que poner en mi radiación 1, porque estoy trabajando en la coordenada, perdón, en la estación 1 de radiación. ¿Ok? ¿Cuántos son los valores de rumbo aquí? Todas estas fórmulas son las mismas, porque están en el cuadrante sureste, y es 180 menos este ángulo de aquí. 180 menos esto. ¿Recuerdan el cuadrito que yo les dije anteriormente, en la clase anterior? Si estoy en el primer cuadrante, entre 0 y 90, el rumbo es igual. Si estoy en el segundo cuadrante topográfico, es 180 menos el ángulo que tengo. Si estoy en el tercero, es el ángulo menos 180. Y si estoy en el cuarto, es 360 menos el ángulo. ¿No es cierto? Eso me va a dar estos valores de aquí. Y corríjanme si estoy equivocado. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Sí. ¿Qué calculadora usan ustedes? Casio. Casi. ¿Qué marca o modelo? FX 991 LATS. Ok, vamos a buscarla un ratito. Ok, internet. Es que yo ya había bajado esa imagen o una imagen de algunas. Este equipo en el C es Paul. ¿Profe, está compartiendo algo? No, estoy buscando ahora. Un ratito. Ok. Perdónenme, no estoy compartiendo nada. No entiendo bien. Ya. No, estoy buscando porque tenía una imagen que le había puesto, pero voy a tener que buscar de nuevo. No hay problema. A ver, tengo la 570. Casio FX
570 plus. Imágenes. Ok, esta de aquí. Copiar imagen y ponerla en Paint. Yo estoy seguro que luego tengo la 350. La 350 plus. Ok. Sí, es muy similar. Copiar imagen y pegarla. Ajá. Y por último, a ver, la 570, la 350 y ¿alguien más me escribió? Chat. La FX82. Ok. La FX82. FX82. Casi. Ah, esta sí la tenía. Yo tenía esa. Copiar imagen y pegar. Ah, salió media rara. Pero está, que es lo importante. Listo. Creo que con esto tenemos. La 991. Ah, sí, es similar. Funciona similar. Esa no la voy a poner ya porque ya no me entra en lo que estoy haciendo. Ok. Está medio rara la última. Está como que... Pero funciona. Es lo importante. Listo, jóvenes. A ver, voy a compartirles la pantalla ahora sí. La 991 es muy similar a las anteriores, así que no hay problema. Es muy similar a la 570. Solo que tiene, creo que una celda solar. Sí, son muy similares. Ok. A ver, están viendo la pantalla 2. Están viendo las calculadoras, ¿cierto? Sí, Pi. Ya. Uno de los grandes problemas que yo he detectado durante el proceso de hacer el examen es que se equivocan digitando. Porque hay ciertas operaciones que son recurrentes. Y entonces, mi recomendación, usted lo puede hacer o no, no es obligatorio, pero sí se lo recomiendo porque ya he visto la problemática. Mi recomendación es que usted aprenda a guardar la información en su calculadora, en la memoria. Estas calculadoras tienen una memoria, unas letras rojas, es en esta posición, ya les indico a todos en qué posición, en esta fila de aquí. Las letritas rojas de acá arriba, desde la A hasta la F. En esta de aquí es igual, está desde la A hasta la F. Aquí están las letritas. F, E, D, C, B, A. Y esta de acá es igual, tiene desde la A hasta la F. En esa. ¿Ok?
¿Cómo se guarda la información en sus calculadoras? Pues ustedes sacan la prueba ahora, prendan su calculadora, pongan el número 4, arriba del número 7, este botón que está aquí, dice RCL. ¿Ok? Y en amarillo tiene una simbología que es STO. STO es no es el acrónimo, porque el acrónimo son letras que significan algo. En este caso es la abreviatura, sí. La abreviatura de storage. Correcto. Entonces, ustedes ponen el número 4 en su calculadora y luego presionan Shift que es la tecla que está acá arriba en la mayoría de las calculadoras, Shift y la tecla RCL, que es la que está sobre el número 7, ustedes realmente le están diciendo a la máquina que el número 4 les va a aparecer una flecha. Esta flecha significa almacenar, ¿correcto? Y creo que tienen que aplastar directamente, pruébenlo porque no me acuerdo, si tienen que aplastar directamente la tecla del signo menos, que está entre paréntesis, que es la que está encima de RCL, que es la que, donde está la letra A, ¿sí? Esta de aquí. O tienen que poner alfa, creo que es directo, alfa y la tecla de la A, que es la A, alfa. Hagan esa prueba y me dicen con cuál quedó. Creo que es directo. Es 4, shift esto y el signo menos, para que 4, y se les va a aparecer en la pantalla así, 4 guardado en la letra A. ¿Correcto? Sí, sale directo, profe. Sale directo. Sí, sale Ok. directo. Sale directo. Ok. No existe un comando para borrar la memoria. Lo que significa que cuando ustedes ponen 7, almacenar en A, Shift esto, o Shift RCL, y ponen A de nuevo, se borra automáticamente el número anterior y queda grabado el 7. ¿Ok? Por si acaso. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Uno de los problemas en los exámenes es que se equivocan digitando palabras. Yo se lo sé. Eso por la premura de querer terminar rápido un cálculo. Yo ya les he dicho, el cálculo es de topografía, se sienta, llevan su sándwich, llevan su botella de agua, su jugo, llevan lo que quieran llevar, llevan el almuerzo que quieran almorzar el día sábado. Yo no tengo problema. Ustedes quieren salir a comer en grupo, vaya y salga a comer en grupo. Así le pregunte 10,000 cosas a su compañero, su examen es diferente. Eso yo se los garantizo. ¿Ok? Entonces... Pero no es broma. No es broma. No es broma, es en serio. Yo bromeo con ustedes, pero lo del examen es serio, es de verdad. Pueden llevar ustedes su desayuno, su almuerzo, pueden salir a almorzar, quieren darse una vuelta a caminar para pensar en el examen, lo pueden hacer. El examen de cada uno de ustedes es totalmente diferente. Valores diferentes, datos diferentes, no. O sea, yo hago el examen para 4 paralelos, cada uno tiene, o sea, ni siquiera hay 2 exámenes iguales en 2 paralelos diferentes, ¿no? Yo no tengo problema en eso. Entonces podemos pedir una pizza en el examen. Sí, o sea, sí, ustedes se organizan, compran una pizza, me dicen, ¿saben qué? Necesitamos media hora para comer. Lo que pasa, eso sí, no pueden sacar el examen del curso. Dejan el examen ahí dobladito, salen, comen y regresan. ¿No se puede realizar en una computadora el examen? No, el examen es a mano. Pueden programar una hoja de Excel si quieren, pero programas de topografía tienen prohibido usar. Eso es lo único que tienen prohibido usar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues graban
Estos ángulos, porque aquí es donde comienza el problema, estos ángulos los graban en cada una de las memorias, porque ustedes tienen que demostrar en la planilla que se les da de dónde sacaron los valores de seno y coseno. Entonces aquí tienen que poner seno del ángulo y coseno del ángulo. Correcto. Cosa que no voy a hacer, pero lo van a hacer ustedes para llenar su planilla. Y van a colocar la distancia de cada una de las radiaciones que tomaron, que está en la planilla que ustedes hicieron conmigo hace un momento. Entonces, la distancia, ahí están las distancias, y van a sacar seno y coseno del ángulo y lo van a anotar ahí. Ya el 89 debería estar grabado, 89 grados, 55 minutos, 6 segundos, almacenado en A. ¿Ok? Almacenado en A. Entonces ustedes luego sacan seno de A, coseno de A, es más rápido así, que estar anotando 2 veces el mismo valor, lo anotan en su cuadradito de los datos, el seno primero, el coseno abajo, y luego tienen que volver a calcular seno de A por la distancia y coseno de A por la distancia. O pueden hacer seno de A, lo anotan, lo multiplican por la distancia y lo anotan acá. Correcto. Como ustedes se organicen mejor para el examen. El seno y coseno del rumbo, y sabiendo las proyecciones, me dan estos valores. ¿Ok? Y aquí viene el detalle, jóvenes, que es muy importante. Vamos a hacer la explicación de esto. Lo vamos a hacer con un plano cartesiano. E indicando que este punto se encuentra en las coordenadas 6, 8. Si este punto se encuentra en las coordenadas 6, 8 y yo tenía un vector, ¿cierto? Y tenía un vector al cual yo originalmente le conocía el ángulo y la distancia, pero con ese ángulo y distancia yo pude calcular su proyección, donde esta proyección es un delta X que vale 4, y esta proyección es un delta Y que vale 3, pregunto yo, ¿cuál es la coordenada de este punto que es la cabeza del vector? Pitágoras. ¿No? La 4,3. ¿Cuánto? 4,3. ¿Por qué? Si este sea, punto vale 6, 8, ¿cuánto vale este punto? 10 ay, no veo. 11. 10 y 11. A este punto le sumaron su diferencial en X para moverse hasta esta posición y luego le sumaron su diferencial en Y para moverlo a esta posición. Ya sé las coordenadas de este punto. Es exactamente lo que sucede. Es exactamente lo que sucede con esta tabla, jóvenes. Estos son los diferenciales de cada uno de esos vectores, por así decirlo, ángulos y distancias a los puntos de la radiación. Pero aquí viene el pero. En la poligonal, para calcular las coordenadas de la estación siguiente, ¿a quién se le sumaban los diferenciales? Mucho cuidado, no están estudiando.
en las estaciones, en la poligonal, para calcular las coordenadas de las estaciones, se le sumaba a la estación anterior los diferenciales. Porque la estación 3 está a tantos metros de la estación 2. Porque la estación 2 está a tantos metros en diferencial en X y en Y de la estación 1. Pero ahora todas estas líneas, P sub 12, P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, ¿de dónde salen? Salen de 1. Salen de E1. Por lo tanto, las coordenadas finales con los diferenciales de cada una de esas líneas se tienen que sumar y restar ¿de quién? Exclusivamente de E1. No como en la poligonal, revisen. Les iba a decir, revisen los videos. Ah, no, sí, ¿no? Esa parte se las di con video. Sí, porque ya tenemos 2 semanas. Sí, revisen el video. Está bien lo que iba a acotar. Revisen el video. La siguiente se le sumaba el diferencial de la anterior. Y la siguiente se le sumaba el diferencial a la anterior. Ahora no, porque todos estos puntos nacen de la misma estación. O sea, lo que tengo yo aquí es, gráficamente, para comprenderlo mejor, es que tengo un plano cartesiano, lo voy a poner acá, tengo un plano cartesiano y este punto de aquí es esta estación. Y este diferencial de aquí corresponde a un delta X y un delta Y de este punto, y entonces con eso yo tengo la coordenada de este punto, XY. Pero el diferencial de acá abajo, un ejemplo, correcto, no porque esté bien, porque recuerden que estamos en este y en sur, ¿no? Pero el diferencial de abajo a lo mejor es un delta para acá y uno para acá, entonces está acá abajo ese punto, correcto. Todos nacen del mismo punto de partida que es la estación. Entonces, aclarado ese asunto, yo tengo que hacer lo siguiente. Ya ustedes saben la temática. Coordenadas iguales se suman, coordenadas diferentes se restan. O sea, letras iguales, perdón, estoy hablando mal. Letras iguales en coordenadas, letras iguales se suman, letras diferentes se restan. Entonces, este con este se va a sumar, esto va a ser igual a esta coordenada de base más su diferencial y listo. El siguiente, esto va a ser igual a la coordenada de base más su otro diferencial. Listo. El siguiente, esto es igual a la coordenada base más su diferencial. Listo. El siguiente va a ser igual a la coordenada base más su diferencial, porque son 1, 2, 3 y es el cuarto. Y por último, esta de acá va a ser igual a la coordenada base más su diferencial, porque tienen letras iguales, este con este. Norte, todos los de acá son sur. Entonces la voy a tener que restar. Este va a ser igual a su coordenada base menos el primer diferencial que está al sur. Este va a ser igual a la coordenada base menos el segundo diferencial que está al sur también. La tercera coordenada va a ser igual a la coordenada base. ¿Qué pasaría si en vez de tener una coordenada ahí fuera al norte? Pues tendría que sumarle a ese diferencial que estaría acá, ¿no? Acá, pero en este caso no está ahí, sino que está acá, así que como está al sur hay que restarle. ¿Ok? Y este es igual a la coordenada base menos el otro diferencial. Y por último, este es igual a la coordenada base menos el último diferencial. ¿Ok? Y acá tampoco se cumple la condición de la poligonal de que el primero y el último son iguales, porque no es posible, ya que estoy saliendo de la estación 1 a diferentes puntos que son las radiaciones. Así que no voy a tener otra coordenada igual al final. No estoy cerrando un polígono. He concluido mi trabajo en la estación 1 de radiación. Erwin, y aquí cómo sabemos, o sea, por ejemplo, en la poligonal sabíamos que si el primero con el último eran iguales, cumplía. Pero aquí cómo podríamos saber si... Aquí no hay cómo saberlo hasta que no graficas estos puntos. Si el edificio no guarda la forma
con el gráfico, algo hiciste mal en la radiación, pero solo tienes que ir a corregir ese punto de la radiación que no está cuadrando. Por eso es que las estaciones en campo deben ser inamovibles en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pueden, o se calculó mal, o se anotó mal un valor, y lo que hace es parar el equipo en cera, certifica, me equivoqué, puse 10 centímetros de más, o anoté mal el ángulo porque era 30, 31, 21, y yo puse 30, 21, 31, entonces como tengo 10 grados de más, sale deformado el edificio. ¿Correcto? Sí. Sí, gracias. Aquí la única forma de saberlo es cuando ya ustedes presentan la información en el plano con las coordenadas y las ponen para graficar. Y entonces ahí uno se da cuenta qué pasó. La radiación 1, ¿qué les pareció? Hasta ahí. Compleja. Compleja. No es complicada, pero tienen, por favor, y se los pido encarecidamente, vuelvan a revisar los videos y hagan el ejercicio completo. Y sean ordenados con sus datos. Si no, el día del examen es el único día que usted me pregunte y yo le digo, no me acuerdo. No lo hago con ninguna mala intención. Se supone que yo les doy la clase, se supone que les digo, anoten esta parte, les recalco lo que tienen que saber y ustedes son libres de hacer su resumen de la materia como mejor se comprendan ustedes, porque ese resumen lo van a sacar el día del examen. Yo les dije que el examen es a libro abierto, la parte de cálculo. No hay pierde. Correcto. ¿Qué hacemos ahora? Dígame. De la calculadora no me sale. ¿Qué no ¿Cómo te le sale? salían los valores de 61.620? O sea, esos valores de E y S. Ok. Seno de este ángulo con seno de 89,50. Bueno, primero hagamos algo. Pon seno de 45 y coseno de 45. Dame los dos valores que tienes ahí. ¿Con lo de la raíz o sin la raíz? Sí. No, dame el valor sin la raíz, o sea, el valor numérico. 0.77. Ok. Y en coseno te sale lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces tu calculadora sí está en modo D. Ahora, pon seno de 89 grados, 55 minutos, 6 segundos. Me sale 0.99999. Por 61.627. A ver, pongo el 60, ¿cómo? El valor que te salió es 0.9999898,732. Lo multiplicas por 61.6, lo multiplicas por este valor. 61.627, que es la distancia. Sí. Y te va a dar 61.627 como proyección en esto. Vale. Vale, Sí. gracias. Aquí no termina el asunto. Ahora coge coseno de 89,5506. ¿Ok? El coseno. Y el valor que te sale, que es 0.00178, creo, lo multiplicas por 61,627 y te va a dar el valor de acá. Sí me salió. ¿Ok? Esos son, lo que tú tienes es ángulo y distancia, ángulo que es el rumbo y la distancia, que es una coordenada polar. Y esa coordenada polar le está sacando sus diferenciales para, sabiendo desde dónde arranca ese vector, entre comillas, estoy hablando como si fuera vectores para que sea más comprensible, cuál sería la posición de la cabeza de ese vector después de saber cuál es su punto de origen, o sea, cuál es su punto final, que es lo que estás calculando en las coordenadas acá. Correcto. No es complejo, realmente, solo tienen que analizarlo de esa manera. ¿Sí, Erika? Sí, gracias. Ok, no hay problema. Entonces, ¿qué resulta ahora? Hemos terminado la radiación 1. Vamos a hacer la radiación 2. La radiación 2 en adelante, la cosa cambia. ¿Ok?
Entonces voy a mover o copiar la hoja, la voy a poner al final, crear una copia, pongo aceptar, y le voy a poner acá, esto es paralelo 4, está bien, pero no es la radiación 1, sino que es la radiación 2. Y acá arriba corrijo, porque es el cálculo y ajuste de la radiación número 2. ¿Ok? Y borro todo esto. La marca amarilla sí la voy a dejar. Las marcas que voy a borrar son las marcas de las proyecciones, porque esto va a cambiar conforme las estaciones. Y vienen las 3 cosas que yo debo hacer de entrada. Primero, ¿de qué estación estoy trabajando? La 2. Entonces tengo que colocar que estoy trabajando en la estación 2. Viene la pregunta del millón. ¿Cómo era la pregunta aquí en este casillero amarillo? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es el azimut de la línea que termina en la estación E2? Lo puedo hacer de 2 maneras para entender esa pregunta. Voy al gráfico. La estación 2 está acá, ¿correcto? ¿Cuál es la línea que termina en la estación 2? ¿Cómo se llama esa línea? Esa línea que termina en la estación 2 es esta de aquí. ¿Sí están viendo el AutoCAD, por favor? Sí. Y esta línea, esa línea, se llama la línea E1, E2 barra arriba. Es un segmento de recta. Yo tengo un punto A, yo tengo un punto B. Cuando uno A con B, esa línea se llama AB, segmento de recta. Geometría básica, ¿correcto? ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok, entonces, una vez que hemos visto de dónde sale la pregunta, o sea, qué es lo que quiere preguntar, qué es lo que se necesita preguntar, perdón, en ese casillero, cuál es la línea que termina en E2, la línea que termina anterior, que termina en E2, es E1, E2. Por lo tanto, yo voy a mi hoja principal, a mi poligonal, y marco E1, E2. Marco con celeste E1, marco con celeste E2, y el casillero azimutal que se encuentra tocando estas 2 barras es el valor que yo estoy buscando. 127.08.58.2. Y eso es lo que tengo que poner acá. 127 grados, 8 minutos, 58.2 segundos. Mucha atención con cosas que pueden pasar en un examen. Y se los voy diciendo desde ahora. El análisis lo tiene que hacer usted. ¿Ok? Es lo mismo el azimut E1, E2 que el azimut E2, E1. El azimut E1, E2 es igual al azimut E2, E1. No. ¿Ok? No. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Del E1 al E2 sería como menos que del E2 al E1, creo. Sí. No, no necesariamente. ¿Cómo va dando la vuelta los grados? ¿Cuál es la diferencia que hay entre este y este? Entre el de aquí y el de acá. Uno sería medio horario y el otro antihorario. No necesariamente. Son respuestas muy ambiguas. La diferencia que hay entre este ¿Cómo y lo este, tomas? ¿Cómo tomas el ángulo? O sea, ¿cómo lo vas tomando? no necesariamente. Va de nuevo, que tiene mucha respuesta a todo lo que me están indicando ustedes.
La diferencia principal entre este y este es que el segundo tiene un desfase con respecto al primero de 180 grados y el primero tiene un desfase con respecto al segundo de 180 grados. Nada más. Se los explico de otra manera para que lo comprendan mejor. Si yo estoy parado aquí, a lo mejor alguien más porque estoy muy flaco ahí. Si esta es una persona que está parada sobre un lugar cualquiera y se mueve hacia el sur, ¿cuál es el azimut del movimiento de esa persona? 180 grados. Ok. Pero si esta persona decide volver al norte, es la misma línea, se dan cuenta. ¿Cuál es su azimut? Si ahora está en el sur y quiere volver al norte, ¿con qué ángulo viaja? Profe, si el azimut es desde el norte, entonces ¿no sería 360? O lo que es lo mismo, 0 o 360. Correcto. Se los pongo de otra manera. Si yo estoy viajando desde este punto a 45 grados noreste y llego al punto B, de A hacia B tenía, de A hacia B, la línea AB tenía un azimut de 45 grados noreste. Pero si yo quiero volver a A desde B, el norte sigue estando arriba, ¿se dan cuenta? ¿Con qué ángulo vuelvo? ¿180 por 45? Exacto, 225. Eso es lo que va a marcar mi brújula. Si yo voy por el mismo camino, pero en sentido contrario, doy la vuelta. Dar la vuelta significa dar un giro de 180. Dar media vuelta, perdón, significa dar un giro de 180 grados. ¿Sí está claro, jóvenes? Entonces tengan mucho cuidado porque hay ejercicios de topografía donde para llegar de un punto a otro o para georreferenciar dos estaciones, se los voy a explicar de esta manera. Yo tengo una estación aquí, tengo otra estación georreferenciada acá. Esta es una E1, esta es una E2, que están debidamente georreferenciadas. Entonces esto fue puesto con un navegador diferencial que tiene X, Y, Z reales, y esto está con X, Y, Z real. Están posicionados en tiempo, perdón, en espacio real. Pero yo necesito certificar una estación acá, una estación 3. Acá. Como no tengo línea de vista para poder hacer un solo triángulo entre estas estaciones, me toca hacer mini triángulos de avance. Se llama un proceso de certificación de puntos por triangulación. Significa que yo pongo un punto cualquiera aquí y hago este triángulo. Como conozco dos de los tres puntos que son verdaderos, cuando calculo y ajusto según los ángulos y distancias que tengo a cada uno de los puntos, como que si fuera una poligonal, pues he certificado mi posición X, Y, Z real de este punto, ajustado y corregido. Entonces luego pongo otro punto acá para generar otra triangulación y luego calculo este X, Y, Z en base a los otros dos que ya los conozco. Y luego pongo otro punto acá para hacer este proceso de triangulación y calculo este X, Y, Z en base a los otros dos que ya conozco. Y pongo otro punto acá para hacer otra triangulación y así voy avanzando con este proceso que se llama proceso de triangulación hasta que llego y utilizo la estación 3 como parte del vértice de esos triángulos y calculo y ajusto la X, Y, Z de la estación 3. Y puedo confirmar de que si cada uno de estos triángulos cumplió con los parámetros de error permisible y error de cierre, mi punto está bien calculado.
Pero cuando se hacen estas planillas, lo que en algún momento fue ángulo por derecha, en otro momento es ángulo por izquierda, porque se lleva la misma condición de medición angular. Y entonces lo que antes era, por ejemplo, E1, E1, E2, punto 1 de trabajo, lo que antes era un E1, P1 en la planilla de cálculo azimutal, ahora es un P1, E1. Es el azimut contrario. Deben tener en cuenta cuál es el azimut que se está pidiendo. Si no, ustedes tienen que jugar con el valor que tienen. No es lo mismo, por eso les decía E1, E2. Ese valor E1, E2 es el que está ahí. Pero si yo quisiera E2, E1, es ese valor más 180 o menos 180. Deben de tener cuidado. ¿Correcto? ¿Sí está claro, jóvenes? Y el tercer punto importante es, si yo estoy trabajando en la estación 2, pues necesito poner las coordenadas de la estación 2, que son estas. Copio esas y voy a poner mis coordenadas en la estación 2. De la estación 2. Ahora sí, vienen los datos. ¿Qué leí desde la estación 2? P5. Así fue, ¿no? P6. ¿No se pone el del E1 que es encerado? ¿Perdón? El de E1 que es encerado. No entendí la pregunta. Digo, E1 que tenía grado 0000. Ah, no. No, eso no se pone. Acá se pone tal y como se lo estoy explicando ahora. Aquí solo se pone desde qué estación estoy trabajando, cuál es el azimut de la línea anterior que muere en esta estación, o sea, E1, E2, que termina así. Por eso se la busca E1, E2. Y uno busca en la planilla esa condición. E1, E2 es esto, ¿ok? El azimut entre el punto E1, E2, que es la línea E1, E2, es este valor. Y ese lo pongo en mi radiación. Y además voy y reviso cuáles son las coordenadas que calculé de mi estación 2 y las pongo acá. Eso todo sale de la planilla anterior, de la planilla de la poligonal. Eso es todo, esos son los 3 puntos que tengo que llenar siempre en todas las radiaciones. Luego pongo los puntos observados, P5, P6, P7, P8 y P9, ¿no? Hasta P9, sí, P9. Los puntos observados. Entonces voy a tener estos valores de aquí. Okay. Esto es igual a esto, visto. De acá es igual. Acá, visto. Revisen que los valores que estoy poniendo ahí sean los que estaban en el ejercicio. ¿Sí? Por favor. Este es igual. Ya. Ok. Pero aquí sí viene el análisis que hay que hacer. ¿Preparados para ese análisis, jóvenes? No, pero bueno. Honestidad ante todo, eso es bueno. Yo tenía mi estación 1 aquí y tenía mi estación 2 acá. Ah, y tenía la estación 3 acá. El azimut anterior a la estación 2 es E1, E2. ¿Se acuerdan? E1, E2 es este azimut. Cuando yo quería calcular el azimut E2, E3, la fórmula es azimut anterior más el ángulo en el vértice, que es el ángulo de aquí, más menos 180 evaluado en 360, ¿no? Ya saben lo que significa evaluado en 360, ¿ok? Porque quería calcular la estación 3, la posición con respecto al norte de la estación 3.
Pero resulta que ahora de la estación 2 yo tengo el punto 5, que es este. Si ustedes analizan y tengo el ángulo de aquí, entonces yo puedo calcular este valor de aquí como el azimut anterior, pero el azimut anterior es este azimut que está aquí, este AZ de E1 y 2, que es 127. O sea que en la primera fórmula esto quedaría como 127 grados, minutos y segundos, más el ángulo de la estación, para calcular la de estación 3. En la segunda fórmula queda 127 grados, más el ángulo en el vértice, que sería este de aquí, más o menos 180 grados. Y el punto 6, que estaba acá arriba, el punto 6, que tiene este ángulo de aquí, ¿cuál sería su fórmula? Su fórmula sería 127, que es el azimut anterior, ¿se dan cuenta? A lo que quiero llegar. ¿Sí? Más el ángulo en el vértice, que sería esto, más o menos 180 grados, evaluado entre 60. Y el azimut de P7 sería el azimut anterior, que sigue siendo 127. ¿Qué significa eso? Que en esta planilla de las radiaciones, a diferencia de las planillas de la poligonal, donde el azimut siguiente se calcula del azimut anterior, ya que todas las líneas parten de la misma estación, todas las líneas que parten de la misma estación van a tener el mismo azimut anterior. Por lo tanto, estos azimut de aquí se calculan desde el de arriba y no desde el anterior. 127, 858,2 más el ángulo en el vértice, más 180 en este caso, porque la suma de estos dos es menor a 180, más 180, y ese es el valor que va aquí. El azimut de acá es 127 más 38 más 180, porque la suma de los dos primeros da menos de 180, entonces se le tiene que sumar 180. El azimut de acá es 127 más 65, que eso da más de 180, se le debe restar 180, y ese es el valor de acá. ¿Sí está claro de esos jóvenes, por favor? Entonces, todos estos valores siempre son con respecto al primero. Sí, todos estos valores que estoy calculando acá son con respecto al primero, manteniendo la fórmula anterior que les había indicado, ¿no? Que el azimut siguiente, el azimut de aquí, ahora va a ser el azimut de arriba, no el anterior, sino el azimut de arriba, que es el que se pone acá primero, más el ángulo en el vértice, que es el que se encuentra acá, más menos 180 evaluado en 360. ¿Ok? A esto se le va a sacar los rumbos y las distancias. Se le va a sacar los rumbos, el seno y coseno de los rumbos se multiplica por la distancia, ¿correcto? Y acá tenemos 341. ¿Esto qué cuadrante es? ¿Nor? ¿Oeste? 345, esto es nor-oeste, ¿sí o no? 12 es noreste, 16 es noreste y 37 es noreste. Significa que vamos a marcar aquí todo lo que es norte, porque todos son norte, y los dos primeros son oeste, y los tres últimos son este. ¿Qué significa eso? Que la coordenada de aquí va a ser la de arriba menos la primera proyección, la segunda coordenada va a ser lo de arriba menos la segunda proyección, la tercera coordenada va a ser el de arriba más la tercera proyección, la cuarta coordenada va a ser la de arriba más la cuarta proyección y la quinta coordenada va a ser la de arriba más la quinta proyección. Y en norte, el primero, el de arriba con la primera proyección se suman, el de arriba con la segunda se suman, el de arriba con la tercera se suman, el de arriba con la cuarta se suman, el de arriba con la quinta se suman, porque todas son norte, tienen la misma letra. ¿Correcto, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, sí. Y la radiación que sigue, porque esto lo van a hacer ustedes, lo van a terminar, la radiación que sigue, mover o copiar, crear una copia, mover al final, la radiación que sigue, que es ¿qué número de radiación es? La 4. No.
No era, o Eh, sea, no era que la 3 no iba. es la tercera radiación, pero esta radiación está en la estación 4. Mucho ojo con eso. Es la tercera radiación, es la radiación número 3, porque ustedes solo hicieron 3 radiaciones. Si ustedes llegan con una planilla de cálculos y dicen radiación 1, radiación 2, radiación 4, yo digo, ¿y la 3 dónde está? No es que la 3 no se hizo, entonces ¿por qué tienes una radiación número 4? Es la tercera radiación, cálculo y ajuste de la radiación 3, que fue hecha desde la estación 4. Viene la pregunta, ¿cuál es el azimut? Atiendan, ¿cuál es el azimut que termina en la estación 4? De la línea anterior que termina en la estación 4. Voy a paralelo 4, que es donde está su planilla. Entonces la que termina en la estación 4 es E3, E4. Yo marco E3, marco E4, esa es la línea que termina en la estación 4, la E3, E4. Y lo que tocan estas dos filas es 315, 56, 52, 2. Ese valor es el que yo tengo que poner aquí. ¿Y cuál es la coordenada de la estación 4? La coordenada de la estación 4 es lo que está acá. Por lo tanto, ese valor lo pongo acá. Y ahora sí, comienzo a hacer mis cálculos. ¿Qué puntos vi desde la estación 4? El punto 10 y el punto 11. Nada más. Pongo los ángulos aquí, calculo el azimut como lo hago en la estación 2, calculo los rumbos, pongo las distancias, calculo las proyecciones, calculo las coordenadas. Con todas las coordenadas que saco de la radiación 1, la radiación 2 y la radiación 3, con todas esas coordenadas, sin tomar en cuenta las de color amarillo, porque las coordenadas que necesito son las que he calculado para el edificio o la estructura, las pongo en orden. Comencé en P12, recuerdan. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y para que cierre el polígono tengo que volver a poner la 12. Con esas coordenadas en Excel puedo calcular el área por el método de la determinante que ya les mostré en las primeras clases, que deberían tenerlo anotado. ¿Sí? Y utilizando el comando concatenar en Excel, puedo hacer el par ordenado XY, copio esa columna, ya ustedes saben, se lo he explicado en algunas ocasiones, voy a AutoCAD, polígono, pegar lo que acabo de copiar del Excel y se me va a remarcar automáticamente todo mi edificio. Ese trabajo lo deben de tener terminado para la siguiente clase. No es un deber, ojo, no es un deber. Quiero que calculen, quiero que lo hagan, quiero que si no les sale, en la siguiente clase me digan, no me salió, ¿qué hice mal? Entonces les explico el proceso o les explico qué es o qué no comprendieron para explicarles nuevamente porque esto que les acabo de explicar hasta el día de hoy obligatoriamente va al examen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes. Es del ejercicio de ahora, ¿verdad? Es desde el de la semana pasada, desde que comenzamos a hacer la poligonal. Poligonal y esta radiación. Tienen los datos. ¿Ok? ¿Sí está claro, jóvenes? Sí. Necesito que lo hagan, es en serio. Si no lo hacen, no lo resuelven, el día del examen, Al final haremos la práctica del teodolito. Esperemos que ya las cosas en el país mejoren la próxima semana o esta semana, que terminemos esta semana ya con estos problemas finiquitados para poder retomar la parte
la parte práctica. De no ser así, pues vemos qué hacemos. Pero de que tienen que practicar, tienen que practicar. Falta todavía un componente en esta parte, en este parcial, que es taquimetría, que, a ver, se los voy a explicar de esta manera. La taquimetría no es un método preciso para hacer levantamientos, pero ayudaba de manera rápida y en campo a tener un claro concepto de cómo estaba distribuido el territorio. Es una ciencia no exacta, pero el principio de la taquimetría con sus formulaciones es lo que ahora se desarrolla tecnológicamente como estación total. O sea que el teodolito pasa a ser, a través de un componente electrónico computarizado, de solamente ser un equipo que te da valores de ángulos y muchas veces ni siquiera te da valores de distancia, solamente angular, porque muchos de los teodolitos no tienen distanciómetros incorporados, las estaciones sí, pero los teodolitos antiguos, o sea, había que incorporarle un equipo encima para hacer las mediciones, ¿correcto? Con la implementación electrónica y computacional que tienen que se le implementó a los teodolitos y bajo los principios de la taquimetría, es como resuelve una estación total sus coordenadas X, Y y Z de algún lugar en la superficie. Esa es la importancia de conocer, pese a que los métodos taquimétricos ya no son usados, ¿ok? Ya no son usados, pero es necesario que usted conozca de dónde sale ese criterio de trabajo de un equipo. Cuando usted sabe cómo funciona un equipo a rajatabla, o sea, hasta el último detalle, usted con ese equipo puede resolver cualquier situación, cualquier situación. Usted sabe que lo que está haciendo está dentro del margen lógico y matemático. Sí, les voy a poner un ejemplo. Yo trabajé hace muchos años en un departamento de cartografía de una entidad del Estado. Y en alguna ocasión, pues, yo hacía inspecciones en la zona del Golfo para ciertas actividades que se generaban ahí. Entonces, siempre pasaba metido en una lancha y muchas veces hay que estar trabajando con cuestiones de marea. No siempre te alcanza el tiempo para tomar los datos que necesitas y llevarlos a oficina para procesarlos. Porque cuando baja la marea, pues no puedes entrar por ciertos estuarios que hay en el Golfo. Entonces, estábamos haciendo múltiples levantamientos y nos mandaron un mensaje por la radio indicando que necesitaban ir a una localización en específica. Nos dieron las coordenadas y avanzamos. Cuando llegamos al sector ya estaba bajando la marea y sabíamos que no íbamos a poder ingresar, así que dejamos la embarcación como unos 500 metros antes y hicimos el camino por unos muros de zonas de camaroneras que habían ahí. Lógicamente hubo una logística bastante fuerte porque si no allá te paras en un muro y te disparan. Esa es la realidad en el Golfo. Avanzamos a la zona de conflicto y ya había bajado la marea, pues para poder ingresar a hacer las mediciones de esos muros que estaban ahí. Se necesitaba marea alta para poder ingresar con la embarcación y acercarse hacia el muro y tomar el punto con el navegador. Entonces, con el biólogo que estábamos haciendo el trabajo, me dice algo que hacemos ahora, o sea, volver mañana toda esta ruta solo por eso. O sea, ¿cómo resolvemos esto? Y le dije, tranquilo, yo resuelvo. Un punto que es, y aquí vienen las explicaciones geométricas que ustedes deben tenerlas claras, ¿qué es? Un punto es la intersección de dos líneas. Eso realmente es la condición de un punto cuando hablamos en geometría, ¿no? Si yo intersecto dos líneas, voy a tener un punto. Así que lo que hice fue marcar desde la zona donde yo estaba, marcar puntos de control con el navegador lo suficientemente separados para que me dé una condición media favorable. Puntos de control, y desde cada punto de control desde donde yo estaba, o sea, marqué algunos puntos de control en piso, y desde cada punto de control lancé visuales con la brújula de campo que tenía. Desde este punto lancé una visual hacia el lugar donde quería medir, desde el otro punto lancé una visual al mismo lugar, desde el otro punto lancé una visual al mismo lugar, para que tengan una idea de lo que se puede hacer. Si yo desde la estación 1 lanzo la visual para ver el ángulo del punto 12 del ejercicio que hicimos ahora, y desde la estación 4
lanzo una visual para ver solo el ángulo del mismo punto 12, pero tomado desde la estación 4, la intersección de esas dos visuales me va a dar el punto 12 y luego puedo calcular en plano cuál es su distancia con respecto al punto 1 o al punto 11, porque la ubicación es real. El trabajar con una brújula y con un navegador, tú sabes que vas a tener un más o menos error, pero al hacer la intersección de 3 puntos de visuales, te va a generar un triángulo de error y el centro de ese triángulo de error es la proximidad más acertada. Esta es una cuestión bastante larga en cálculo de errores, se los muestro en la pizarra, ¿sí? Y con eso tú puedes resolver. Y a la larga yo terminé llegando a la oficina con un mapa que estaba bastante bueno para lo que necesitábamos. Si yo marqué un punto de estación acá, en piso, otro punto recuerdo que estaba por acá, en piso, mi estación 2 marcada en piso, y no es que tenía una estaca y madera, era una piedrita y esta va a ser mi estación de medición. Y la estación 3 estaba por acá, de un muro donde estábamos haciendo el recorrido. Y lo que teníamos que medir era algo así. Y acá ya no podíamos ingresar. Entonces, desde la estación 1, les voy a poner solamente un ejemplo, ¿no? Para mí este era un punto 1 de trabajo, este era el punto 2 de trabajo, o lo que quería. Este era el punto 3, este era el punto 4, este era el punto 5, y lógicamente acá había otras cuestiones que sí se habían podido medir en ese momento. Entonces, lo que no podía medir era del 2 hasta el 5. ¿Ok? Entonces, ¿tú qué haces? Desde esta estación 1 lanzas una visual con tu brújula. Estás lanzando esta visual. Sabes que está con respecto al norte magnético ciertos grados. Desde la estación 2 lanzas una visual hacia el mismo punto que determinaste en campo. Desde esta estación 3 lanzas una visual a este punto de acá. Por estar trabajando con navegadores y estar trabajando con una brújula, pues baja esto de acá, cuando tú lo graficas, los ángulos y las distancias, aunque la apuntes al mismo punto, cuando tú graficas vas a tener algo así. Esta va a ser la primera línea, esta va a ser la segunda línea y esta va a ser la tercera línea. Tú vas a tener esta incongruencia y este es tu error. Así que la mediatriz de los mismos es tu proximidad más real al punto que estabas buscando. Geometría básica aplicada a criterios de cartografía. Pero esa es otra historia y es un camino más largo que hay que seguir antes de tener toda esa base para hacer trabajos en campo. Así que, jóvenes, la topografía es bonita, la cartografía es mucho más. Y navegación, la navegación, para los que no piensan que la topografía es solo un equipo y tomar datos y hacer modelamientos de terreno. La topografía, la cartografía y los conocimientos del manejo de brújulas con navegadores ayudan a hacer navegación en tierra y navegación náutica. La navegación náutica es otro asunto. Y la navegación en tierra, jóvenes, espero que tengan la oportunidad de hacer recorridos largos. Yo, cuando estoy muy aburrido, me lanzo a cruzar la cordillera a punta de mapas y navegación. Bien, me gusta. Me he hecho la ruta del Inca 4 veces y creo que este año va a la 5ª. Y siempre es lo mismo, siempre aprendes algo nuevo con respecto a las cartas, ubicación, posición de trabajo, hacia dónde vas, cuánto te diriges, cuánto es el tiempo de recorrido, cuánto has recorrido hasta ahora, la dificultad del terreno, qué es lo que te espera más adelante según las condiciones climáticas. Tienen que saber lo que son parámetros de milímetros de presión, cuándo va a llover, cuándo no. Es otro mundo, pero es parte de lo que te mantiene así como que, qué chévere conocer todo eso. Bien, jóvenes, no los canso más. Ha sido un gusto y un placer haberlos visto el día de hoy. Nos vemos, que estamos hoy día martes. Nos toca el jueves, ¿no? Espero que para el jueves ya esté listo el ejercicio, ¿correcto? Esta clase apenas se termina de editar, o sea, de grabar en el sistema, pues
La pongo, ya ustedes saben cómo, en el drag. Listo, jóvenes, no los canso más. Gracias. Gracias. Profe. Ok, pasen bien. Es Gracias, profe. Ok, hasta luego.